¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Cordial saludo, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Historia de la Salvación. Mi nombre es Daisy Carolina Joya y hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de entrar en materia, hagamos una pequeña oración para entrar en sintonía con el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Santo y Divino Espíritu, ven a través de la Santísima Virgen María a iluminar nuestro entendimiento, a dominar nuestra inteligencia, para poder comprender en medio de la historia de la salvación la misión que Dios Padre Celestial ha confiado a cada uno de nosotros. Asístenos en este momento de formación, que sea la Santísima Virgen María quien nos acompañe y nos guíe. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas y renovadas todas las cosas. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo has instruido la mente y los corazones de tus fieles. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces iniciemos recordando un poco lo que veíamos en el programa anterior, que estábamos hablando sobre los profetas. Los profetas, ¿quiénes eran? Eran esas personas que hablaban en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de Dios. Tenían dos funciones principales. En primer lugar, la función de anunciar. Ellos anunciaban todos esos mensajes que Dios Padre tenía para su pueblo. En segundo lugar, denunciar era una de sus funciones. Ellos denunciaban todas esas malas actitudes, esos malos actos que tenía el pueblo de Israel. También eran los encargados para advertir de que se estaban desviando del camino de Dios. Eran como el portavoz de esos mensajes importantes de Dios para el pueblo. También hablábamos que habían profetas mayores y profetas menores. Dentro de los profetas mayores escuchábamos a Jeremías, a Isaías, a Baruch, a Ezequiel y a Daniel. Mientras que los profetas menores teníamos, por ejemplo, a Oseas, a Joel, a Amós, a Zacarías, a Malaquías, entre otros. Son en total 12 profetas menores. Hablábamos también de los profetas que Oseas y Elías nos decían cuál era el verdadero culto que debíamos a nuestro Señor. A través del profeta Amós decíamos que nos revelaba cuál era la verdadera justicia. Y el profeta Isaías nos traía una voz de aliento y esperanza. Esta es una de las funciones también, otra función de los profetas, que es traer esperanza al pueblo. Entonces, ya para iniciar el programa de hoy, el tema de hoy, hoy vamos a hablar de ese episodio triste que vivieron los israelitas con la destrucción de Jerusalén y su templo. También vamos a hablar un poco del destierro, del exilio y del retorno. Entonces, pues para iniciar, recordemos un poco lo que veíamos en programas anteriores sobre el templo, el gran templo que construyó Salomón. Este templo se construyó en el monte Moriah. En aquel monte fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por mandato de Dios Padre. Allí se construye este gran templo con el fin de colocar el Arca de la Alianza. Fue el más importante santuario de Israel. Prácticamente la vida de ellos giraba en torno de este templo, sobre todo de las tribus que estaban allí en ese pueblo, que era la tribu de Judá y de Benjamín. Después de que ya muere Salomón, empieza como a dividirse en dos este gran reino de Dios.
que se divide en el reino del norte, que estaba a cargo de Jeroboam y se llamaba el reino de Israel, y el reino del sur, que estaba a cargo de Roboam, y también era llamado el reino de Judá. Con el paso del tiempo, este templo empezó a profanarse porque llegaron eh, eh, pueblos extranjeros. Pues obviamente ellos no tenían las mismas creencias de las tribus que cuidaban, que custodiaban el templo. Entonces pues empezaron a idolatrar otros dioses. Y ya con el paso del tiempo pues empiezan a reinar eh, los reyes, pero entonces ellos hacían mal ante los ojos de Dios, y cada uno de ellos se dice que era peor que el anterior. Entonces por este motivo ya Dios arroja de su presencia a este pueblo. Con esto comienza un sufrimiento para los israelitas. En primer lugar, Asiria llega a invadir las tierras del reino del norte. Asiria logra invadirlos, y en un segundo momento llega Babilonia. Babilonia llega a invadir en ese momento a Siria, y luego pues el reino del sur, que no había sido todavía invadido, ellos sí llegan a apoderarse de este pueblo, de este reino. Entonces ya después de un tiempo, después de una gran hambruna que hubo en el reino del sur, inclusive dicen que la hambruna fue tan grande que llegó a verse el canibalismo. Años más tarde, ya en el año exactamente en el 587 a.C., el rey Nabucodonosor llegó con todas sus tropas. Este gran ejército cercó a Jerusalén, y al percibirse de ello, el rey que había en ese momento, que era Sedecías, logró salir huyendo con sus guerreros. El problema fue que los de Babilonia lo alcanzaron en los llanos de Jericó. Allí capturaron al rey y a toda su familia. Los hijos de Sedecías fueron degollados en su presencia, y a este rey le sacaron los ojos, y fue atado con doble cadena de bronce, y fue llevado a prisión hasta el día de su muerte. Lo llevaron a Babilonia. Leamos un poquito las Sagradas Escrituras, que nos dice sobre la destrucción de Jerusalén y su templo. Esto está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 25, del versículo 8 al 10. Dice: en el mes quinto, el 7 del mes, era aquel año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuchadnezzar, jefe de guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén, incendió el pueblo de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Prendió también fuego a las casas de los altos personajes. Todas las tropas caldeas que acompañaban al jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces en este momento la historia nos dice que el pueblo de Jerusalén fue quemado, y el templo fue destruido, fue totalmente quemado también. Pero entonces en este templo no quedó piedra sobre piedra. Fue también saqueado. Todas las columnas de bronce fueron robadas y llevadas a Babilonia. Igualmente todos los utensilios que habían de valor, los incensarios, las cucharas, todo lo que había de oro y plata se lo robaron, se lo llevaron a Babilonia. También tomaron presos a los sacerdotes que se encontraban en el templo, eran 3 sacerdotes, se los llevaron a Riblá, y allí fueron ejecutados. En ese momento fue que comenzó la deportación del pueblo, y aunque pues se considera que fue un destierro total, en realidad su traslado fue por partes. En primer lugar, afectó solamente a la clase más alta de Jerusalén.
Ellos pensaban que tal vez esas personas que eran más cultas podían impedir, impedir que de pronto eh, se exiliara a todas las personas y de pronto resurgir de allí un poder político fuerte que pudiera protegerlos. Entonces lo que primero hicieron ellos fue llevarse a las clases altas. Pero entonces leamos un poquito sobre cuántas fueron las personas que deportaron. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 52 del libro de Jeremías, del versículo 28 al 30. Dice: así fue deportado Judá, lejos de su tierra. Este es el número de los deportados por Nabucodonosor. El año séptimo, 3023 de Judá. El año 18 de Nabucodonosor fueron llevadas de Jerusalén 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nebuzardán, jefe de la guardia, deportó a 745 de Judá. En total, 4600 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, en las Sagradas Escrituras nos dice que fueron 4600 personas, aunque según los historiadores se dice que inclusive fueron muchísimas más personas. Todos ese pueblo campesino, los labradores del campo, los viñadores, no fueron tan afectados por estos forzosos traslados porque pues ellos no eran como muy relevantes para los de Babilonia. Por eso los dejaron para que cultivaran la tierra y pues plantaran viñas, arreglaran los campos. Entonces vamos mirando un poquito sobre la deportación que se dio en ese momento. Se dice que se llevó a cabo en una gran cadena humana. Eran atados unos a otros. Y fue tan cruel ese momento porque se dice que cuando moría uno de ellos seguían caminando, no les importaba, seguían arrastrándolo por el camino. Fueron momentos muy difíciles para el pueblo de Dios, pero pues Dios mismo lo ha permitido porque ellos les ha sacado de la esclavitud, les ha dado una tierra prometida y ellos no han cumplido con su pacto, no fueron fieles a su pacto. Sin embargo, pues Dios envió a sus profetas para que los exhortaran. Ellos no les escucharon, no obedecieron y siguieron igual, siguieron aún peor. Entonces, pues tuvieron que vivir toda esa situación. También se dice que esa deportación se llevó a cabo durante 70 años y fue un tiempo muy duro para este pueblo. Así como lo describe el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, que los invito para que lo lean. Es un libro hecho en poesía y que muestra mucho el dolor que sentía Jeremías al ver cómo sufría el pueblo a causa de su desobediencia. También durante todo este tiempo hubieron momentos en que se arrepentían, en que volvían a Dios. Y fue una experiencia dramática para ellos, tanto que quiero leerles textualmente un salmo que nació como en todo ese trayecto que ellos vivieron y que menciona mucho todo eso que tuvieron que pasar. Entonces es el Salmo 137. Dice: balada del desterrado. A orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados llorando, acordándonos de Sión. En los álamos de la orilla colgábamos nuestras cítaras. Allí mismo nos pidieron cánticos nuestros deportadores, nuestros raptores alegría. Cantad para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahvé en un país extranjero? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me seque la diestra. Se pegue mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no exalto a Jerusalén como colmo de mi gozo. Acuérdate, Yahvé, contra la gente de Edom, del día de Jerusalén, cuando decían: arrasad, arrasadla hasta sus cimientos. Capital de Babel, devastadora, feliz,
Feliz quien pueda devolverte el mal que nos hiciste. Feliz quien agarre y estrella a tus pequeños contra la roca. Entonces en este salmo se muestra un poco esos sentimientos de venganza que tenían ellos contra sus raptores. También en el primer momento nos dice que colgábamos nuestras cítaras y pues claro, los raptores pedían alabanzas porque les gustaba mucho cómo ellos alababan a Dios. Tenían cantos muy bonitos y ellos querían que en ese momento también los alabaran, y ellos obviamente con ese profundo dolor que sentían por abandonar su tierra, su pueblo, y por tal vez verse un poco abandonados por Dios, no tenían ganas de cantar. También nos dice que si me olvido de ti, Jerusalén, que se me seque la diestra. Ellos dicen que camino a Babilonia habían jardines colgantes, y ellos decían que se veían deslumbrados por todos esos jardines que veían camino allí. Entonces no querían que olvidarse de lo que habían vivido, de la tierra que habían dejado, de la tierra prometida. Por eso decía que se les seque la diestra. No querían olvidarse de todo lo que habían dejado atrás. Bueno, entonces ya en este momento de la deportación hay una carta que Jeremías hace también a todas esas personas que estaban ya listas para irse, y también quiero que la leamos. Dice: copia de la carta que envió Jeremías a los prisioneros que iban a ser deportados a Babilonia por el rey de los babilonios, para comunicarles lo que Dios le había encargado. Por los pecados que habéis cometido contra Dios, vais a ser deportados a Babilonia por su rey Nabucodonosor. Llegados a Babilonia, permaneceréis allí muchos años, un largo periodo de 7 generaciones, pero después yo os sacaré de allí en paz. En ese tiempo veréis en Babilonia dioses de plata, oro y madera que son transportados a hombros y que infunden temor a los paganos. Tened cuidado, no vayáis a imitar también vosotros a esos extranjeros y os domine el temor hacia ellos. Cuando veáis a la multitud delante y detrás de ellos adorándolos, decid entonces en vuestro interior: a ti solo hay que adorar, Señor, pues mi ángel os acompaña y protege vuestras vidas. Palabra de Dios. Esta hermosa carta la conseguimos en el libro del profeta Baruch, en el capítulo 6, y es como esa invitación que Jeremías les hacía a todos esos que iban a ser deportados y de lo que iban a tener que ver, pero que en lo profundo de su corazón no se olvidaran nunca de Dios, que aún allá en el silencio lo adoraran, siempre lo tuvieran presente. Es muy bonita también esa carta. Y pues como Dios nunca abandona a nadie a su suerte, Él ha dejado a 3 de sus profetas durante este exilio, que es a Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ellos pues al principio destruyen todas las esperanzas que tenían este pueblo en los ídolos. Ellos creían que de pronto los ídolos los iban a salvar de todo lo que estaba pasando. También los llevan a que se arrepientan, a que vuelvan a Dios, y así mismo acontece. Ellos logran arrepentirse y vuelven a Dios al pueblo entero. Ezequiel y Oseas hacen una figura entre el matrimonio y la relación de Israel con Dios. Dice que Dios había enamorado a Israel durante su existencia como pueblo y lo había colmado de bendiciones y bellezas. Leamos un poquito en Ezequiel 16, en el capítulo 16, versículo 15 dice: pero tú te pagaste de tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte, prodigaste tu lascivia a todo transeúnte entregándote a él. Entonces ahí, palabra de Dios. Ahí el profeta de Ezequiel nos dice que esa relación que Dios quería al pueblo de Israel como un matrimonio, como un esposo quiere a su esposa, y pues le había dado todo, le había dado toda la belleza, le había colmado de bendiciones, y cómo pagaba el pueblo con infidelidad. Entonces
Es como esa relación que hace este profeta en ese momento. Eh, eh, Ahí ya pues Israel se da cuenta de la magnitud de su pecado y vuelcan su mirada a Dios otra vez. Se dan cuenta que han hecho mal, que han robado, que han asesinado, que han idolatrado. Y pues arrepentidos declaran que Dios es su Señor y Salvador. Y suplican misericordia ante Él. Le piden que renueve esos antiguos prodigios y que les perdone todos sus pecados. Entonces, asimismo, eh, van como arrepentidos, vuelven a Dios, y sus profetas anuncian también que ellos van a tener la oportunidad de regresar nuevamente a Jerusalén. Entonces, gracias al gran amor que Yahvé les tiene, les permite regresar al pueblo por manos de uno de los reyes que se llamaba el rey Ciro. El rey Ciro permite que muchos de los que se encontraban en Babilonia regresaran a Jerusalén, pues todos los que estuvieran dispuestos a hacerlo, porque muchos de los que ya estaban allí en Babilonia ya se habían acomodado a toda la cultura, ya se habían como que ya habían adoptado todas esas vivencias que tenían allá, y ya no, habían muchos que no querían regresar. Entonces, pues ya como para reflexionar un poco sobre este tema, miremos que todo ese sufrimiento, todas las dificultades y los lamentos que pasaron, pues todo está contenida la respuesta a todo esto en las Sagradas Escrituras. Miramos que desde el Génesis, allí la encontramos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está toda la historia en la Biblia. Entonces, todo esto nos invita a que leamos las Sagradas Escrituras, y allí encontraremos nuestra vida propia, nuestra misma vida. El leer las Escrituras es encontrarnos con nosotros mismos. Entonces es esa invitación que Dios nos quiere hacer hoy, a que tengamos una lectura constante de las Sagradas Escrituras, y que a través de ella encontremos la respuesta a todo aquello que necesitamos. También por otra parte podemos reflexionar un poco sobre haciendo un paralelo entre el Génesis y toda esta historia que ocurrió en Israel. En el Génesis Dios le da un gran y hermoso jardín a Adán y Eva, pero era una condición que tenían que cumplir ellos, era obedecer a los mandatos de Dios, al mandato que Dios les había dado, que era no comer de ese árbol prohibido. Pero ellos no obedecieron y fueron exiliados. Entonces en el pueblo de Israel sucede prácticamente lo mismo. Ellos le dieron una tierra, Dios le dio una tierra prometida, con una única condición: que siguieran fieles a su pacto, y ellos no obedecieron. Ellos prefirieron idolatrar y prefirieron hacer mal ante los ojos de Dios. Entonces por esta razón fueron exiliados. Entonces es como un paralelo que nos invita a reflexionar y a pensar que en nuestra vida vamos a estar en un constante exilio. Todos siempre vamos a estar en un lugar donde no nos vamos a sentir bien, y aunque miren que los de Jerusalén tuvieron la oportunidad de regresar a Babilonia, pero cuando llegaron allí, ya este pueblo ya era gobernado por imperios opresores, ya habían otras leyes, inclusive los que quedaron allí seguían idolatrando falsos dioses. Entonces, aunque estuvieran en su tierra, se sentían exiliados porque no era como antes. Entonces es así como nosotros donde vayamos siempre vamos a sentirnos como en un exilio, como que no vamos a estar en el lugar que nos corresponde, donde nuestra alma quiere estar. Y es como la eternidad, es mirar tener esa vista a la eternidad, porque es allí, es en el cielo donde nuestra alma va a sentirse realmente en su hogar. Entonces, preparémonos para ir allí, y sabemos que nuestro Señor Jesús vino a este mundo a mostrarnos el camino, que es Él, ¿no?
Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces por Él vamos a encontrar el regreso a nuestro verdadero hogar. Entonces finalicemos este momento de formación con una oración, dándole gracias a Dios por todo aquello que nos mostró y que quiere seguir revelándonos durante todo este caminar. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado hoy, que podemos conocerte más para poder amarte más. Permítenos, Señor, que podamos identificar en la historia de la salvación la misión que tú mismo nos has confiado. Permítenos viajar por este camino de la mano de la Santísima Virgen María, y que sea ella quien nos ayude a ser siempre fieles, a cumplir tus mandatos, para poder encontrarte un día en la eternidad, para alabarte, adorarte y bendecirte por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces pues los invito para que vivamos un nuevo programa. En el próximo veremos cómo va a ser la construcción de un nuevo templo. Quedémonos conectados descubriendo qué tiene Dios preparado, qué fue lo que Él preparó para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.